Buen día, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Miguel Ángel Maldonado Monte, del área de Ciencias Sociales. Hoy abordaremos el curso de Historia del Perú. Haremos una retroalimentación, lo que hemos ido trabajando ya. El concepto, la importancia y las fuentes de la historia. Así que, vayamos al conocimiento. Bien, estimados estudiantes, ahora estamos aquí con la retroalimentación de nuestro curso Historia del Perú. Una retroalimentación que es necesaria, lo que hemos ido abordando para ya después dar paso ya a un tema más específico. Concepto. ¿Cuál es el concepto de la historia? La historia es una ciencia que se va a encargar del estudio de los hechos ocurridos en el pasado. La importancia, no se olviden, C, como una memotecnia. Conocer el pasado, entender el presente y valorar el futuro. Esa es la importancia de la historia. Conocer el pasado, entender el presente y valorar el futuro. Fuentes de la historia. Existen 4 fuentes de la historia. La fuente oral, la fuente escrita, la fuente material y la fuente audiovisual. La fuente oral. La fuente oral va a ser las leyendas, los cuentos, los mitos. La fuente escrita, los papiros, los que se encuentran, las escrituras que se encuentran en las cuevas, etc. La fuente material, las construcciones, por ejemplo una pirámide, Machu Picchu. Y la fuente audiovisual vamos a tener pues las imágenes, la fotografía, los audios, ¿no? Que han sido recopilados y que nos va a permitir conocer más de la historia. Una fuente de la historia, o sea, ¿qué es la fuente de la historia? No vayamos a pensar que es fuente lo que estamos llevando en el cumpleaños, lo que se lleva pues la gelatina, ¿no? O que es donde se sirve el ceviche. No, en historia se llama fuente de la historia porque nos va a permitir tener mayor aprendizaje, es decir, como algo que nos va a hacer más interesante al conocimiento. Por ejemplo, ¿de dónde yo puedo coger para darle mayor interpretación? ¿De qué fuente? Es decir, si yo sé, por ejemplo, de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, eso ha venido siendo contado tras los años. Entonces, para mí es una fuente que yo cojo y lo agarro y lo voy a interpretar porque es una fuente oral que ha venido de generación en generación. De eso se trata las fuentes de la historia. Así es, estimados estudiantes. Así que hoy hemos hecho una retroalimentación del concepto, de la importancia y de las fuentes de la historia. No se olviden, la ciencia e historia del Perú, que es, el concepto es una ciencia que nos va a ayudar a conocer los hechos ocurridos en el pasado. En este caso, si es historia del Perú, entonces estamos hablando de los hechos ocurridos en el pasado de nuestro país, Perú. Así como hay historia del Perú, también será historia de Argentina, historia de Brasil, historia de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos llevando el curso de historia del Perú porque somos peruanos. Y si estuviéramos en Argentina, llevaríamos el curso de historia de Argentina, algo así. Por eso le han puesto historia del Perú. Ahora, la importancia, el ser, no se olviden, conocer el pasado, entender el presente y valorar el futuro. Y así también, como ya para terminar, las fuentes de la historia. La oral, la escrita, la material y la audiovisual. Muy bien, un abrazo para todos. Bendiciones.